Nos encontramos con el ingeniero Miguel Taboada del INTA Castelar, donde acaba de finalizar la charla en este encuentro en el SENASA en Chivilcoy. Contanos un poquitito cuáles fueron los temas que abordaste hace un ratito. Bueno, por lo menos traté de abordar los temas que me pidieron los organizadores, a quienes agradezco, ¿no? A la gente acá de la agencia de Chivilcoy, del SENASA, del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos. Contar un poco cuáles son los problemas que tenemos de suelo en este momento en la Argentina. Y me focalicé mucho en qué pasó en los últimos 25 años, que realmente las presiones de uso sobre los suelos aumentaron drásticamente, ¿no? El área cultivada también. ¿Qué problema ha generado eso? Y en función de eso, identificar cuáles son las principales amenazas que hay posadas sobre los suelos, las más conocidas: erosión, pérdida de nutrientes, de materia orgánica, y las encubiertas, que se habla menos pero que son importantes, ¿no? Que tienen que ver con las ambientales, temas de contaminación, eventual contaminación, las climáticas, emisiones de gases de efecto invernadero. En función a todo esto identificado, comenté cuáles son las respuestas que está dando el INTA, no solo yo, por supuesto. Traté de hablar ya desde el INTA a través de su Programa Nacional Suelos, qué está haciendo el INTA en todo esto. Y finalmente cerré un poco diciendo cuáles serían, entiendo yo, los principales desafíos futuros que tiene la Argentina en cuanto a sus suelos y hacia dónde habría que focalizarse, básicamente. Ingeniero, la agricultura se intensificó mucho en los últimos años. ¿Hay un techo para ponerle un comparativo? Bueno, a ver, uno de los trabajos que me tocó participar recientemente ha estudiado cuáles son las brechas de rendimiento de nuestros principales cultivos: soja, trigo, maíz. Y hay una brecha que es muy cercana, que si hiciéramos bien los deberes en cuanto a manejo de los recursos, suelo entre ellos, podríamos cerrar brechas con respecto a rendimiento en secano que están en el orden del 50%. O sea, ahí tenemos un punto a tocar. El largo plazo es insondable, porque la realidad es que no sabemos a lo que puede llegar la industria de la semilla, la biotecnología, con lo cual el techo realmente hoy por hoy no lo conocemos. Pero seguramente con los germoplasmas actuales estamos llegando a incrementos de rendimiento que son ya menores, y realmente, con lo cual entiendo yo que muchas de las cuestiones de mejoras que podemos hacer, habría que hablar con un ecofisiólogo de cultivos que sabe más que yo de estas cosas, pero desde el punto de vista de los suelos, si hiciéramos bien los deberes con los suelos, buen manejo, buenas rotaciones, que el suelo tenga buena calidad y las plantas aseguraran un buen enraizamiento y una buena captación de agua y nutrientes, evidentemente una gran parte de esas brechas podríamos ir cerrándolas, con lo cual estaríamos acercándonos mucho a lo que son los potenciales en secano que tienen muchos de nuestros cultivos cuando salen de la industria, realmente. Luego viene el futuro de cuáles serían el futuro más lejano, ¿no? O el futuro de mediano plazo, que ya ahí estaríamos más abiertos a cuáles son los nuevos descubrimientos de la industria, que evidentemente nos pueden hacer pegar saltos cualitativos, que yo por lo menos todavía no los conozco, pero que no descarto que ocurran, por supuesto. El manejo del suelo tiene incidencia en el cambio climático, por eso surgen estas inundaciones o como quien dice, como se habla en el campo, que dice el clima está raro. Hay que ser muy cuidadoso con este tema. Atribuirle las inundaciones solo al manejo del suelo no es correcto, pero que el manejo del suelo contribuye no cabe ninguna duda. La principal causa de las inundaciones claramente es que está lloviendo más. Es de perogrullo lo que digo, pero es la realidad. Está lloviendo más y en muchos lugares con lluvias muy concentradas. Cae mucha agua en poco tiempo, tormentas fuertes. ¿En qué ha influido el manejo del suelo? Bueno, evidentemente esto está muy asociado a la alternancia climática niño-niña, donde la alternancia del Pacífico Sur, fenómeno ENSO, que esta alternancia genera que en los periodos niños, como el que estamos terminando de atravesar, hay muchas más lluvias. ¿Qué es lo que está pasando con el manejo del suelo? Bueno, que en los últimos 25 años hemos reemplazado unas 10-12 millones de hectáreas de vegetación perenne por vegetación anual. Cultivos que crean con crecimiento activo durante 4 o 5 meses. En lugar de tener vegetación que esté evapotranspirando, es decir, consumiendo agua los 12 meses del año, tenemos vegetación que consume agua una parte del año.
Eso lleva a que se consume la mitad del agua. Eso ha llevado que los equilibrios con el agua subterránea se han alterado y eso ha generado recarga de los acuíferos, subida general de las napas, y sumado a que mucho de este avance de la agricultura en muchos lugares fue en lo que llamamos área de campos bajos, esto llevó a fenómenos de salinización e inundaciones, realmente. O sea, esto está muy asociado a este tipo de cuestión, pero no nos olvidemos que también está lloviendo más, sin duda. ¿Está? En una parte de la charla, ingeniero dijo que nos están haciendo falta plantas que consuman el agua. En realidad lo que está haciendo falta es que el agua que cae convertirla en carbono, es decir, a través de fotosíntesis. Ese es el error, que en la agricultura llegó a un esquema de fuerte tendencia al monocultivo de soja. Eso se está revirtiendo en parte ahora, pero en la campaña 2014-2015 el 61% de la área sembrada fue soja. No es que la soja sea un cultivo perverso, si fuera monocultivo otra cosa sería lo mismo, la verdad. Pero lo que sí que en lugar de consumir, tener una vegetación, una pastura o un monte forestal en el norte que está en equilibrio con el agua que cae todo el año, ¿tá? Tenemos un cultivo que está creciendo parte del tiempo. Por ejemplo, en el norte, sembrado en diciembre, se está cosechando en abril, junio, póngale. Aquí en región pampeana, una soja de primera, sembrada en noviembre, se está levantando en abril, mayo. Y si hacemos barbechos todo el resto del año, no tenemos vegetación que convierta esa agua en carbono, y entonces se producen estos desequilibrios que estamos viendo. La realidad es que si tenemos agua hay que convertirla en carbono, o al menos proteger los suelos con cultivo de cobertura. En una parte de la charla también mostraste una torta que decía que el 50% de las emisiones de carbono las produce el campo. ¿Se puede controlar eso? Sí, sin ninguna duda. Ese valor del 50% es un valor que tiene mucho que ver con lo que pasó. A ver, esto lo produce la Tercera Comunicación Nacional Argentina para el Cambio Climático, que es un grupo de personas que han trabajado y han hecho los cálculos. Y hay que tener en cuenta que, si no me equivoco, un 21% de esa torta tiene que ver con la producción de dióxido de carbono por cambio de uso de la tierra, que en el pedazo que nos tocó del siglo XXI ha sido muy fuerte. Es decir, que simplemente al regular esos cambios de uso de la tierra, eso va a dejar de estar, por ejemplo. O sea, controlando los cambios de uso de la tierra, deforestación y pérdidas de pastura, bueno, ahí vamos a controlar que haya menos emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con mitigar cuáles son las otras emisiones importantes del campo, que son las de óxido nitroso de los suelos y las de metano producidas por la ganadería. Y en este caso, bueno, los caminos son más complicados, porque evidentemente cuanto más produzcamos, más vamos a emitir. Ahí el camino que tiene que seguir la Argentina claramente es ser más eficiente en las emisiones, es decir, vamos a emitir más en cantidad, pero emitir menos por unidad producida, porque al ser un país productor, evidentemente hay que asumir que tenemos que producir. Y una forma de emitir menos por unidad producida implica también generar sistemas de producción que parte de ese carbono en la atmósfera lo metan en los suelos como materia orgánica, es decir, secuestrar carbono dentro de los suelos. Eso se hace con buenas prácticas de manejo. El tema es cómo se llega al productor, cómo le llega esta comunicación al productor común, al productor que por ahí no se acerca a estas charlas, que vemos que es difícil acercarlos, para que hagan esas tareas que usted está hablando. Bueno, a mí me parece que acá tiene que haber, obviamente, un interés del productor por cuidar su suelo, que es su fuente de vida, pero también tiene que haber un interés del Estado en todo esto, porque hay cuestiones que no se manejan solo a nivel de productor individual, sino a nivel de grupos de productores, de cuencas hidrográficas. Esto se ve mucho en el tema de las inundaciones. Yo puedo estar haciendo bien los deberes en mi campo, pero si mi vecino aguas arriba me está tirando agua porque lo hace mal, evidentemente hay un problema ahí. Entonces el Estado tiene que intervenir logrando que haya un manejo integrado a nivel de cuencas, interviniendo para que haya control de erosión, para que haya manejo a nivel de terrazas, por ejemplo. Además de eso,
me parece a mí que hay que lograr darle los medios al productor como para que pueda incorporar más cultivos, hacer rotaciones, es decir, volver a hacer pasturas, volver a hacer más ganadería, hacer rotaciones que, bueno, esto se está haciendo, que haya más trigo, que se permita hacer cultivo de cobertura, es decir, que el productor tenga los medios económicos como para lograr hacer un buen manejo de los suelos. Es decir, si bien uno no puede descartar que haya gente que haya tenido un manejo descuidado por desinterés, no puedo descartar eso, pero el común de los productores argentinos incorpora tecnología y es el primer interesado en proteger su suelo. Yo soy un convencido de eso. Y si hemos llegado a un 60% en el cultivo de soja, fue porque muchas veces las condiciones que estaban no permitían o no hacían económico que hubiera otros cultivos. Yo trabajaba en el norte del país, en Santiago del Estero. Un productor que está haciendo un maíz en Santiago del Estero, hubo una fuerte incidencia del cultivo de soja también, en una agricultura subtropical. Los suelos para mejorar su calidad requieren hacer más maíz, meter más maíz en las rotaciones. Pero en años pasados, un señor que estaba en Bandera, sacar el maíz en Rosario implicaba un flete de 800 o 900 kilómetros. ¿Cómo lo pagaba? Estamos hablando de eso, o sea, no estamos hablando de mala voluntad de la gente. Entonces, me parece que tiene que haber un rol del Estado en dar los medios como para que estas cosas se puedan hacer. Si bien la producción en el campo es la generadora de alimentos para el mundo y para consumo propio, también es un negocio, entonces si no es rentable no se va a realizar. Evidentemente ahí donde tiene que estar el Estado, la mano del Estado, como vos decías. Pero, ojo, pero no es solo un negocio para el productor, es un negocio para la sociedad, porque el Estado cobra impuestos y de esos impuestos vivimos todos. Bueno, vale la aclaración. De cara al futuro, ¿cuáles son las demandas como para finalizar la nota? Bueno, quizá las demandas es que hay varias demandas que surgen un poco de este punteo de cuestiones, pero quizá una muy importante es que la Argentina tiene que prestar atención al estado de calidad de los suelos, que de alguna forma es la fuente de sus ganancias. Es decir, si descuidamos la gallina de los huevos de oro, entre comillas, vamos por mal camino. Es decir, hasta ahora muchas veces los suelos se usaron en forma casi de minería, ¿no? Extrayéndole sus nutrientes sin reposición por fertilizantes o desatendiendo las rotaciones. Hay que entender que es un bien común proteger los suelos y que en el fondo trae beneficios de corto plazo, mejores rendimientos, pero también beneficios sociales y socioeconómicos importantes, que es una mejor regulación de las inundaciones, por ejemplo. No pretendo decir que las inundaciones no van a ocurrir por eso, pero no me cabe ninguna duda que si hacemos bien los deberes no va a ser el drama que estamos viendo ahora, realmente. El tema de las inundaciones es un tema muy complejo, estamos pensando que se están haciendo canales de cualquier manera, un manejo muy, muy anárquico, evidentemente, y a veces con diagnósticos equivocados. Pensamos que con canales se puede arreglar todo. En fin, me fui de tema acá. Pero evidentemente creo que los desafíos futuros en los suelos pasan, por un lado, a hacer buenas prácticas de manejo, que mejorar el estado de calidad para cerrar la brecha de los rendimientos, y no pensar que hay que seguir haciendo avanzar la frontera agropecuaria, la frontera agrícola, cultivando más, porque vamos a estar avanzando sobre ambientes mucho más vulnerables. Creo que tenemos que prestar mucha atención a los suelos de buena calidad que tenemos.